sus notas. Son los primeros, no sé si están por ahí. ¿Qué no pasa? Y no, de verdad, felicidades, porque en comparación con el anterior examen, este examen ha sido, lo hemos calificado así como que dice sin sufrir. Pero el primero sí la sufrimos altísimo. Ahí somos. Este es el segundo. Esta parte, como que dice antes de empezar, está Josué con Choco con 96. Bien. Y Jocelyn Erika Calderón. No hay un Jocelyn. El siguiente que sacó, bueno, Jocelyn sacó 95, Georgina 93. Bien, Georgina. No quería decir, no. Es modesta. A Jocelyn. ¿Por qué no hablas así, no? ¿Sabes? No será yo seré. No será yo seré. Bueno. A Jocelyn. ¿Quién es amigo de Jocelyn? Jocelyn Erika Calderón. ¿Tu amigo? Digas este. 95 sacó Jocelyn. Bien. Ya, por si acaso sus notas están sobre 100. Cada pregunta valía 3.6 y habían dos preguntas que valían 5 puntos, o sea, ahí teníamos los 10 puntos. ¿Ya? Entonces, y esto de acá es promediado sobre los 15 puntos. Si ustedes dan cuenta, casi no hay mucha diferencia cuando los ponderamos y los hemos puesto así con todos los decimales para que cuando sumemos, pues les sirva, ¿no? Entonces, lo que quiero ahora, hoy vamos a ver este video. Lo que quiero es que ahora recordemos, vamos a hacer algunos casos clínicos. Lo que quiero que veamos es el calcular lo que son los medicamentos, ¿ya? Entonces ahí, importante para que recuerden lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos un proceso respiratorio? Un proceso respiratorio, una dificultad respiratoria. Vamos a ir siempre verificando que ese niño no tenga signos o síntomas de alarma, ¿ya? Entonces vamos a ir buscando dificultad respiratoria, si la fiebre persiste, si tiene un compromiso a la alimentación, si este paciente tiene alguna enfermedad asociada ya sea tal vez de nacimiento o algún compromiso más que podría exacerbar a lo que es esta enfermedad respiratoria, ¿ya? Entonces, para el manejo vamos a basarnos en esto. De acuerdo a la edad y de acuerdo a su alimentación, obviamente menores de 6 meses, ya saben ustedes, lo mejor que puede consumir el niño es la lactancia materna, ¿no? Y a partir de los 6 meses, la alimentación complementaria que es adecuada. Esta es una forma de protección para estos niños, para que estos niños no puedan, como que dice, enfermarse o su proceso infeccioso respiratorio sea benigno, ¿no? Vamos a prevenir con estas condiciones y sobre todo nuestro manejo va a ser este: manejo ambulatorio, un establecimiento de salud adecuado y sobre todo vamos a dar unas medidas de soporte, ¿ya? Para que ustedes vean, básicamente nuestro manejo vamos a basarnos en esto. Acuérdense de esto, de falta. F de la fiebre. ¿Qué vamos a dar para la fiebre? Vamos a dar un paracetamol, vamos a dar un ibuprofeno, tal vez algunas medidas físicas,
generales, pero pues se va a centrar más en el uso de esos medicamentos, ¿no? Más aún si la temperatura es mayor a 38 grados en la región axilar, ¿ya? La alimentación, como ya les habíamos mencionado, en esto de la alimentación vamos a orientar a la madre a que no deje dar o no deje de amamantar a su niño. Y si el niño está con la alimentación complementaria, vamos a hacer que el niño se vaya alimentando. Pero la forma de alimentarse en estos niños no va a ser la que comúnmente lo hacía, ¿no? Vamos a cortar los periodos y vamos a disminuir la cantidad que se le daba, pero vamos a aumentar en cuanto a las frecuencias. El aporte de líquido también es muy importante que nosotros vayamos tomando en cuenta, por el mismo hecho de que este paciente va a hacer fiebre, va a estar tal vez con algún distrés respiratorio, de por sí vamos a requerir un poquito más de los líquidos, ¿ya? Y la tos, miren, recuerden, y varias veces les hemos dicho, evitar el uso de antitussígenos, expectorantes, antihistamínicos, descongestionantes. Esto en los niños, peor aún en aquellos pacientes que tienen menor de 6 meses o menos de 3 meses, debemos de lo posible evitar estos medicamentos, ¿no? Ya en niños más grandes ya probablemente puedas darle uso. Estos son los signos de alarma que sí o sí a los padres debemos explicarles, ¿no? Dificultad para respirar, la persistencia de la fiebre, la dificultad para la alimentación o beber líquidos, el compromiso del sensorio, si el niño se encuentra muy dormido o está muy hipoactivo, etc., ¿no? Y si el niño no mejora o empeora a pesar de que le estamos dando un tratamiento. Y obviamente la limpieza de la nariz, ¿no? Siempre si las fosas nasales están permeables, obviamente ese niño va a poder, como quien dice, respirar de una forma adecuada, ¿no? Aquí vamos a ir utilizando tal vez algunas gotas, ustedes seguramente en algún momento vieron, hay gotas de soluciones fisiológicas a 0.9%, de todo tipo, y nosotros simplemente vamos utilizando estas gotas para poder humidificar o para poder, como quien dice, si tiene secreciones que no sean espesas o que no causen algún tipo de obstrucción. Medidas preventivas, vacunas. Ustedes saben, la vacuna contra el neumococos y contra los anófilos influenza tipo B, entonces es muy importante que estos reciban y verificar siempre que el plan de vacunación sea el más adecuado, siempre verificar su cartón de vacunación y darles algunos complementos alimenticios, ¿no? El zinc, suplemento de zinc, disminuye la incidencia y la prevalencia de las neumonías y evitar la exposición a los contaminantes del aire ambiental, ¿no? Y obviamente también evitar el contacto con personas enfermas. Bueno, ese es el plan de vacunación, las medidas preventivas que vamos a ir tomando en cuenta, el lavado de manos, etc. Pues ahora vamos a ir viendo algunos componentes o algunos medicamentos que comúnmente los vamos a ir indicando o usando. Entonces, vamos a aprender a calcular las dosis en pediatría. Entonces, a ustedes les pasé el día de ayer, o bueno, esta mañana les pasé es lo mismo que tienen ahí, el librito, pero este es el que les pasé, es más antiguo por si acaso, pero sigue en pie, ¿no? Donde tenemos lo que son las dosis de los medicamentos, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Para poder calcular esto de las dosis en pediatría, vamos a tener que saber 3 conceptos importantes o 3 cosas importantes. Dosis del fármaco, concentración de la presentación y peso del paciente. Entonces, la dosis del fármaco ya ustedes lo tienen. Entonces, no sé si alguien ya le echó una chequeadita. La abrieron, ¿no? A ver, ábranla. Ustedes abran ahí y vamos a ir, como que dice, calculando. ¿Ya la abrieron? Incluso está ahí, según el abecedario, 40, 50 y todo, ¿no?
Entonces, ustedes ya tienen esta primera parte, dosis del fármaco. Yo no les voy a pedir ahora que, como dice, se aprendan todos los medicamentos, pero nos vamos a aprender los más importantes. Dosis del fármaco. 2. Concentración de la presentación. Nos referimos como concentración a esto. Ustedes ven acá, que dice 250 miligramos en 5 ml. Entonces, esta es la concentración del fármaco. ¿Qué nos dice? Que en 5 ml vamos a tener 250 miligramos. ¿Ya? Es la concentración de la presentación. Ustedes van a ver que aquí hay infinidades de presentación hasta de esta misma amoxicilina. Vamos a ver de 500 miligramos en 5 ml. Y es por eso que en nuestra indicación tenemos que ser precisos qué le estamos o cómo calculamos esa dosis que le estamos recomendando a ese paciente. Peso del paciente. El peso del paciente ya lo vamos a tener de una forma fácil, lo vamos a pesar ya. Incluso ya salen fórmulas para calcular también, y según la fórmula vamos a calcular el peso aproximado, ¿no? Vamos a tener dos formas de estas para poder calcular. ¿Recuerdan de la regla de 3 en el colegio? Supongo que sí. Esta regla de 3, hay algunos que se manejan, digamos, que les parece más fácil, y hay algunos que les parece más fácil esto. En la regla de 3, yo lo único que digo, que si en 5 cc hay 160 miligramos, o por decir, en 5 ml hay 250 miligramos, en 1000 o en 100 miligramos, ¿cuántos cc va a haber? Simplemente hago la regla de 3. 100 por 5 dividido entre 160 es mi resultado. ¿Ya? Esta es la otra fórmula, donde tenemos que saber esta formulita, es dosis por peso por ml de la concentración y la presentación del medicamento. Generalmente esto vamos utilizando para calcular lo que son los jarabes, las suspensiones, etc. Si ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de los jarabes o las suspensiones siempre vienen en 5 ml. Ese es su parámetro que te dice en 5 ml vienen tantos. Pero las ampollas van a venir de 1 ml hasta 12 ml. Y te dice que en 12 ml viene tanta concentración del medicamento. ¿Ya? Entonces, pero para que recuerden, pues, ¿qué vamos a hacer? Para la dosis del fármaco hay dos puntos muy importantes a considerar. Si ustedes ven, vamos a decir miligramos, kilogramo, día. En otro punto vamos a decir miligramos, kilogramo, dosis. ¿Qué quiere decir día? Por ejemplo, miren, acá tenemos metronidazol, 15 miligramos, kilogramo, día, ¿no? Cada 8 horas, vía oral por 7 días. Y aquí tenemos en dosis, generalmente en dosis son aquellos en lo que son los analgésicos, los antipiréticos, etc. Por ejemplo, miren aquí paracetamol, que dice de 10 a 15 miligramos, kilogramo, dosis. Entonces, es por eso, ustedes acuérdense, casi todos los antibióticos los vamos a dar en día, al menos hablando de la etapa pediátrica, no la parte neonatal. En la parte neonatal, la mayoría de esos los manejamos con eso. Pero en la parte pediátrica, los antibióticos y todo eso, las vamos a manejar en día. Pero lo que son los analgésicos, los antipiréticos, las vamos a manejar en dosis. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando yo tenga o yo sepa que el metronidazol es de 15 miligramos kilogramo día y debo darlo cada 8 horas, este resultado que me salió, por decir que me haya salido 24, digamos, esos 24 tengo que dividirlo en 3. ¿Por qué? Porque lo voy a dar cada 8 horas. Y si le daría cada 6 horas, lo dividiría en 4. En 4, porque cada 6 horas, ¿no? Pues así. Pero en este caso, cuando tengamos esto de lo que es dosis, el resultado ya no lo divido, le doy lo que me sale. Eso le digo, ¿ya? Parece confuso, pero ahorita vamos a entenderlo
Ahora, las presentaciones, estas son las presentaciones que ustedes van a ir viendo, ¿no? Vamos a tener presentaciones sólidas, como son las tabletas, las cápsulas gráficas o los supositorios, semisólidas, las pomadas, cremas, geles, pastas, y las líquidas, jarabe, emulsiones, suspensión, colateral, colirios y gotas nasales, ¿no? Y vean ustedes acá, en cuanto a lo que es la presentación igual, en la ampolla, y lo que son los frascos, ¿no? Y lo que son las suspensiones o jarabes, ¿ya? Bueno, ahí tenemos todas las formas de presentaciones en las que podemos encontrar los medicamentos. ¿Cuál de estos vamos a utilizar frecuentemente nosotros? Pues va a ser esto, ¿no? Va a ser un jarabe, va a ser tal vez una suspensión y pues algunas también las gotas por vía oral. Vamos a ir utilizando de estos de los sólidos, que normalmente casi no utilizamos casi nada, excepto de lo que son los supositorios. Pero sobre todo vamos a ir utilizando los jarabes, suspensión y etcétera. Tercera condición, ya saben, el peso. Entonces, sin el peso nosotros no nos vamos a mover. Es que por eso es que se los ponemos esto y para que ustedes recuerden. Ahora, por ejemplo, yo quiero darle a este niño que pesa 18 kilogramos, quiero darle la amoxicilina. Y tengo de amoxicilina en esta presentación, 250 miligramos en 5 ml. Tengo en esta presentación. Necesito indicarle a mi paciente o a la mamá amoxicilina. Vamos a hacer primero con esta forma, dosis por pesos, el ml de la concentración y la presentación del medicamento. Entonces, ¿cuánta es la dosis de la amoxicilina? 20 a 50 miligramos kilogramo. 20 a 50 miligramos kilogramo, 24 horas, o sea, dice divididos cada 8 o cada 12 horas vía oral, ¿no? Es lo que comúnmente vamos a utilizar. Si ustedes buscan también en su guía, van a encontrar casi esta misma amoxicilina. 30. Entonces vamos a utilizar el 50. Entonces, ¿cuánto la dosis? Vamos a utilizar 50. Ahí tenemos. Estamos reemplazando simplemente la dosis. 50. ¿Cuánto es el peso? 18. ¿Y cuánto es el ml de presentación? 5. 5, ¿no? Entonces la mayoría de las veces vamos a hacer 5. ¿Cuánto es la presentación del medicamento? 250. ¿Cuánto sale? 18. Bueno, la multiplicación 50 por 18 por 5, 4.500, dividido entre 250, sale 18. ¿Cuál es la condición aquí para lo que me dice la dosificación? Miligramos, kilogramo, día. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cada cuánto le voy a dar? ¿Cada 8 o cada 12 horas puedo dar? Le vamos a dar cada 8 horas. Lo voy a tener que dividir este total. ¿En cuánto lo divido? En 3. Lo divido en 3. ¿Me sale? 6. ¿Y cómo va a ser mi indicación? ¿Qué dice? Te voy a indicar amoxicilina. Tengo que poner la presentación con la que he calculado. 250 miligramos en 5 ml, suspensión. Y dar 6 ml vía oral cada 8 horas por 7 días. Puedes ponerle las horas dependiendo del caso, pero es importante que nosotros aclaremos de esta forma, ¿ya? La cantidad que le vas a dar, por qué día le vas a dar, cada cuánto tiempo le vas a dar y por cada cuántos días le vas a dar, ¿ya? Es importante con los papás tener en claro esto, porque muchas veces al primer día o segundo día, que ya los chicos están bien, listo, le dejan de dar y no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues contribuyendo a que ese niño pues, sea resistente a ese medicamento y cuando lo necesite, pues tal vez ya no le sirva para nada, ¿no? Ahora, si hacemos del otro modo con la regla de 3, es lo mismo. Dosis por peso es la condición. ¿Cuánto es dosis? 50. 50 por el peso, que es 18, me salen 900 miligramos.
Esos 900 miligramos voy a convertirlos. Sabemos que 250 miligramos hay en 5 ml, pero 900 miligramos no sé cuántos ml significa eso. Entonces, regla de 3. Por si acaso, para recordarles cómo se hace la regla de 3, todo lo que es en miligramos en una filita, ¿no? Todo lo que es ml en una filita, ¿no? Porque si tú lo cambias, pues ya no te sale, por si acaso. Ya, entonces, ¿qué hacemos? 900 por 5 dividido entre 250, ¿cuánto le sale? 18, ¿verdad? Lo mismo, llegamos a lo mismo. ¿Y qué haces? Lo vamos a dividir entre 3. ¿Cómo le vamos a indicar? 250 ml de 100 ml. Ahora, fíjense ustedes en su cuadernito, en sus apuntes, la amoxicilina de cuánto más viene. A ver, y si a la farmacéutica se le ocurre que no tiene la amoxicilina de 250 miligramos y le da la de 500 miligramos, porque sucede, ¿no? Por vender, es lo mismo, señoras. Entonces, aunque está prohibido hacer eso, pero le van a dar una de 500 miligramos en 5 ml. ¿Qué dice? ¿Cuánto le tendría que dar? Calculen. Entonces, más o menos estaríamos, como quien dice, duplicando, o mejor dicho, tendríamos que darle ¿cuánto? Si aquí nomás estamos, ¿cuánto le tendría que dar? Si es de 500 miligramos, en vez de aquí de 250, sería 500 miligramos. ¿Cuánto le tocaría? 3 ml cada 8 horas. ¿Cuánto? 3 ml cada 8 horas. Eso, 3 ml cada 8 horas. Y si le estaría dando 6 ml cada 8 horas, ¿qué te parece? No le vamos a intoxicar porque vemos que la amoxicilina podemos darle hasta 80-90 miligramos, pero para otras patologías, ¿no? Para otras enfermedades, como ya vamos a ver en algunos casos. Pero imagínate que no sea amoxicilina, que sea otro medicamento, digamos, ¿no? Que es más neurotóxico, más hepatotóxico. Entonces, es importante por eso que aclaremos esto. ¿Ya? ¿Qué le damos a esto? Es un niño de 5 años de edad que acude a tu consultorio por fiebre no cuantificada, rinorrea esporádica, sin otra sintomatología relevante. Te lo receta solo un antipirético. ¿Qué le hemos dicho nosotros en el resfrío común? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medidas generales, ¿verdad? Este chico está con fiebre, pues tienes que darle algo para su fiebre. ¿Qué quieres más? Paracetamol. Ya, entonces paracetamol. El otro grupo quiere darle ibuprofeno. Entonces, hagamos una cosa. Los hombres van a darle ibuprofeno, las mujeres van a dar paracetamol. ¿Cuánto le damos? Tiene el peso igual mismo, 18. Ah, ya. Por si acaso, igual también esto es muy importante. Esto de lo que es, hay algunas suspensiones que te van a venir con este rotulado de Forte. O sea que es una mayor presentación o el tope máximo, como quieres, ¿ya? Y si tú no le pones esto, pues vamos a dar a conocer que es el simple. El ibuprofeno simple viene de 100 miligramos en 5 ml. Y el Forte viene de 200 miligramos en 5 ml. Creo que tengo lo mismo, miren, vean ustedes aquí, vamos a ir viendo, y tenemos el jarabe de 5 cc, el 100 miligramos, que es el simple del ibuprofeno, y tenemos, pero aquí faltaba de 200 miligramos, que es el Forte. Ese es el de 200, mira aquí, 200 miligramos en 5 ml. Y el paracetamol, igual, este es por si acaso de ahí, del mismo librito, pues tenemos jarabe en 5 cc de 120 miligramos. ¿Ya? Este es de 120 miligramos en 5 ml. ¿Cuánto le sale? Vamos a tomar en cuenta
la dosis, por ejemplo, el ibuprofeno dice de 5 a 10 miligramos kilogramo dosis. Pues vamos a tomar en cuenta 10. El paracetamol que dice de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, cada 4 o cada 6 horas, o cada 8 horas, por ejemplo. Entonces vamos a tomar 10 igual de restos. A ver, un representante 3 de ml. hombres. Sale 4.5 ml con el forno y 9 ml con el normal. Cada dosis. Bien. ¿Qué dicen los mujeres? ¿Cuánto te sale? No. Ya. Pues vamos a sacar. Pues esto del ibuprofeno, lo mismo vamos a hacer, ¿no? 10 la dosis, por 10 por 18. ¿En cuánto dijimos que venían? 5 ml. Dijimos que este es el corte, que es el de 200. Y 900 entre 200 me sale 4.5 ml. ¿Qué hago si dice que es dosis? Ahí lo dejo, no lo divido, no se divide, se queda ahí. Entonces, 4.5 ml, mi indicación será ibuprofeno, de cálculo, que es el cálculo con 200 miligramos a 5 ml, suspensión, dar 4.5 ml vía oral cada 8 horas por 3 días. Bueno, realmente porque somos antipiréticos, les damos por 3 días o 2 días, que es el cuadro que generalmente por su periodo de incubación y su periodo de prodrómico, entonces generalmente ya se resuelve, ¿no? Entonces sí. Y también eso te permite que el paciente vuelva a su próximo control. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Y cómo nos salió del paracetamol? ¿Cuánto dijiste? Eso. Paracetamol de 120 miligramos en 5 ml, grave, dar 7.5 ml vía cada 8 horas por 3 días. Si tú le indicas cada 6 horas, igual puedes indicarle lo mismo, 7.5 ml, porque no puedes dividir, ¿no? La misma cantidad. Pero estás en el rango, como quien dice, permitido, de 10 a 15 miligramos. ¿Qué más? Bueno, le diste eso, mira, su paciente, ese niño de 5 años de edad que acude a tu consultorio con fiebre no cuantificada, gonorrea esporádica, sin otra sintomatología relevante. En un inicio, usted le recetó un antipirético, como siempre, ¿no? Vuelve el paciente, refiriendo que la fiebre se dio 2 días con su tratamiento, pero reapareció el día de hoy. Y es por ello que retorna al consultorio. ¿Qué le van a hacer? Una placa, dice. Sí, un hemograma. ¿Qué vino en la anterior clase? Había parámetros, ¿no?, para pensar en una sobreinfección en los cuadros respiratorios virales, ¿no? Entonces, ¿qué harás? Debemos sospechar la posibilidad de una sobreinfección bacteriana y la restricción de antibióticos, ¿no? Y acuérdense de esto, ya sabía que no se iban a acordar. Y eso ya lo hemos lanzado en la anterior diapositiva. Entonces, ¿qué tenemos? Prácticamente, para utilizar lo que son los antibióticos, tener en cuenta estos 4 puntos importantes, ¿no? Fiebre de más de 72 horas de duración, fiebre que inicia después de las 48 horas del inicio del cuadro catarral, fiebre que reaparece después de un intervalo libre de más de 24 horas de duración, posteriormente a la fiebre inicial, muy especialmente si lo hace en el 6º o 7º día de evolución. Entonces, si vamos a tener un resfrío que no mejora en cualquiera de sus síntomas, pasado 10 días del inicio de la sintomatología, igual vamos a considerar la tos nocturna de carácter residual, duración frecuentemente superior, queda excluida de esta consideración. Bueno, si tenemos una rinorrea purulenta asociada a temperatura igual a 39 grados centígrados de más de 3 días de duración, igual vamos a considerarlo que tenemos que utilizar el antibiótico porque probablemente exista una sobreinfección.
Entonces, el cuadro que les había mencionado es más o menos a este punto, ¿no? Entonces, de lo posible, traten siempre de pedir algún examen complementario, como radiografía. Entonces, cuando el caso, digamos, sea necesario, pues van a ver ustedes mismos cuando tengan sus pequeños, no lo van a querer irradiar, porque van a decirlo, me lo van a irradiar y por ahí simplemente un resfrío, nada, no necesitas. A no ser que el paciente esté con un compromiso respiratorio importante, pues ya toca nomás hacerlo. Bueno, pero este chico solo está refiriendo más la piel, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a recetar? ¿Qué quieren dar? ¿Qué tratamiento habíamos dicho en la anterior clase? Amoxicilina. Amoxicilina, lo más básico para... Sí. ¿Cuánto le vamos a dar? Tratamiento antibiótico de las infecciones, opción inicial, amoxicilina. Pero si no tenemos una respuesta adecuada, pues vamos a subir a esto. Moxi más ácido clavulánico en caso de fracasos terapéuticos, ¿no? A 80 miligramos por kilogramo día en 3 dosis durante 7 días. Y los otros medicamentos, ¿no? Que posteriormente podamos utilizar. Ahora, entonces, démosle. ¿Cuánto quieren dar? 50. Por si acaso, ahora de las amoxis, igual, miren, van a ver amoxidal duro. Mira, son varias presentaciones donde tenemos, miren, desde 250 miligramos en 5 ml, tenemos 750 miligramos en 5 ml, y tenemos 1000 miligramos en 5 ml. Todo esto va a depender del peso, de la cantidad que le va a tocar a ese paciente en cuanto a la dosis. Por ejemplo, tenemos un niño grandote que le va a salir, por decir, unos 13 ml, digamos. Darle 13 ml de esta cantidad, que con esta cantidad podría salir de unos 2.5 o 13 ml, pues prefiero darle pues, esto, ¿no? Pues van a ir ustedes, como que dicen, ya con la experiencia van a ir aceptando a lo que le podíamos dar. Pero todo depende, yo siempre les digo que es mejor familiarizarse con cualquiera de estos, con uno de estos, para ir, como que dice, calculando hasta que sepamos bien. Ahora le daremos entonces la amoxicilina, a algunos le daremos de esto, y el otro grupo que le saque esto, Sale 2. y el otro grupo de acá que le saque de esta forma. ¿Cuánto sale? El peso 18. La amoxidal duro, El de 750 sí. pero tenés que dividirla entre 3 porque dice día. Sí, no dosis. Así que 2 meses. La si le das 50. Disculpe, doctor, entonces, en relación a las presentaciones, solamente es la presentación únicamente lo que cambia. Sí, hay que saber la presentación. Sí, ya. es que tenemos que saber esos 3 puntos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, si le vamos a dar ese de 250 miligramos, le vamos a dar, ¿cuánto le sale? ¿Le salió así? Y ahora, cada 8 horas por 7 días. ¿Recordamos? Creo que su compañero se perdió. A ver, ahí vamos a calcular. Doctor, en la segunda se da 50 de 2, ¿no ves? Por 50 de 2, ¿qué es eso? Ya, vamos a utilizar 50 miligramos por kilogramo día. Cada 8 horas vamos a utilizar este de 250 que habíamos dicho. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, 50 por 18 por 5 es la presentación. Y lo voy a dividir entre 250, ¿verdad? ¿Y eso me salió? ¿Cuánto salió? 18 dividido entre 3, 6. 50 por 18 por 5 entre 250. Igual sí sale 18, lo que le salió 18.
18. Dividido entre 2. ¿Y cada cuánto le vamos a dar? Cada 8 horas. Cada 8 horas. Entonces lo vamos a dividir entre 3. Divido entre 3 y me sale 6. Entonces lo divido entre 3 y me sale 6. Entonces lo mismo, dar 6 ml bioral cada 8 horas por 7 días. ¿Listo? Ahora, calculen y con esto cuánto me sale. Azul. 1.5 horas. Ah, con esto, amodal dúo. ¿Qué quiere decir dúo? Que le vamos a dar cada 12 horas. 2 horas. Entonces, 2 cada 12. Dúo. Puedes darle esto cada 12 horas. Entonces, ¿qué? Comúnmente es mejor para la mamá porque tiene, como quien dice, es una pelea darles a algunos niños los medicamentos, ¿no? Es una pelea. O algunos niños también lo toman bien. Bueno, aquí, amoxicilina igual es un punto muy importante aclarar eso. ¿Con cuánto le estamos dando? 1000 miligramos en 5 ml, suspensión, dar 2.2 ml bioral cada 12 horas por 7 días. Listo, es lo que me salió. ¿Ya? Ahora, seguimos con ese cuadro. El niño de 5 años de edad acude a un cuadro clínico caracterizado por inicio súbito con disfagia leve, fiebre de 38.5 grados, controlado por su tía, que es enfermera. A la inspección de faringe se evidencia hiperémica con exudado de puntos e hipertrofia de amígdalas y hemorragia puntiforme en el paladar blando. Diagnóstico regalado, ¿no? ¿Qué es? Faringitis purulenta. No, es el. Creo que la primera clase la hemos pasado bien, ¿no? Sí. No menos en la clase. Es el Coxsackie. A ver, virus. ¿Qué dice? En estos puntos hay 2 puntos importantes que debemos de tomar. Estas son características principales. ¿Qué dicen al final? ¿Es una faringitis? ¿O es una faringoamigdalitis? Faringoamigdalitis. ¿Es lo mismo una faringitis que una faringoamigdalitis? No. Hipertrofia. Entonces, su mismo nombre, mira aquí. A ver, no sé si ya. Para que vuelvan a recordar, faringoamigdalitis. Hay de causa bacteriana y hay de causa viral. ¿Cuáles son las características? Si ustedes ven, en niños menores de 3 años la causa más frecuente de faringoamigdalitis es viral. Pero en niños de 3 y 13 años la causa más frecuente es el estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. ¿Qué edad tiene nuestro paciente? 5 años. 5 años. Entonces, ¿dónde van a pensar? ¿Va a ser una causa? Bacteriana. Bacteriana. Listo, un punto. ¿Cuál es la clínica? Incluso les habíamos puesto esto. Hay una fiebre, o mejor dicho, una faringoamigdalitis estreptocócica y la no estreptocócica, ¿no? Y la clínica era muy importante, ¿no? Y el caso clínico que les puse, pues da casi todo lo que es esta sintomatología. El niño tiene 5 años, es un cuadro súbito, un dolor, los síntomas iniciales de dolor moderado, tiene fiebre mayor a 38, tiene todas estas características. Lo que sí no le puse son estas otras características, ¿no? Pero nos vamos más para este lado. ¿Qué le vamos a dar? Amox. Ya saben, igual incluso de esto habíamos hablado, ¿no? El pain. Que si nosotros tenemos esto de lo que es un exudado purulento, tenemos una instauración aguda menor a 3 días, tenemos una inflamación severa y el paciente no tiene tos y no sea, pues, y si, es más, si tenemos la presencia de una adenitis submaxilar dolorosa, estamos prácticamente pensando una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿ya? Pues, ¿qué le damos? Ya tiene su tratamiento, ¿qué le damos? Amoxicilina. ¿Qué quiere dar? Ya con este cuadro clínico ustedes ya van a ver, básicamente, al ver esto ya dicen su diagnóstico. ¿Qué le quieren? Y la mamá te dice, no, doctorita, amigo, pobrecito, ¿cómo lo vas a pinchar?
Pero la verdad sí, es un punto muy importante eso, también considerar lo que la familia también pueda, ¿no? A ver, le damos... En estos casos, la dosis por si acaso, cuando tenemos esos tipos de diagnósticos, tenemos que considerar las dosis altas, ¿ya? 80 miligramos kilogramo día cada 12 horas durante 10 días. Entonces, en aquellos casos donde la mamá te diga, pues va a ser difícil con mi niño, hay mamás que te dicen, no, es una travesía darle medicamentos a mi niño y quiere ya que su compañera un pinchazo y ya es una solución. Entonces, pero ¿cómo le vamos a indicar esto? A ver, calculemos. Ya, bien. Seguimos con los 18. Pero esto es lo mismo de la anterior clase. Listo. Entonces, ¿qué le damos? Como su indicación. Le vamos a dar esto. Cada vez que diga dúo es cada 12 Cada horas. 12 horas. Ah, ya, ok. Bien. ¿Por qué? Porque también viene en una mayor concentración. Sí, ya sacaron. Ya deberían decirme todos en una. Regresen a 50. Entonces, ¿le salió? Así. La hora está pasando rápido. ¿Ya? ¿Le salió, no? Sí. Así. Alguien tiene, bueno, lo que decíamos, la madre indica que su hijo vomita los medicamentos vía oral y que no será posible darle. Ya, pues vamos a considerar lo que Penicilinas. su compañera indica. Penicilina. Esto de las penicilinas, por si acaso, la anterior clase preguntaba, tenemos presentaciones en Temposil, Temposil 5, Temposil 4. Tenemos estas presentaciones, por ejemplo, una que es el Temposil 6.33, ¿qué quiere decir? 1.200.000. Hay algunas que vienen en 666, son 2.400.000 unidades internacionales. Y si ustedes se ubican, básicamente tenemos aquí lo que son la forma de poderlos dar en cuanto a la dosis. Y nos vamos a basar más en lo que es la penicilina benzatínica. Por ejemplo, esta presentación tiene las tres. ¿Ya? Entonces, pero nos vamos a basar en esto. En esta, por ejemplo, dicen 300.000 unidades internacionales a los pacientes que pesen menos de 12 kilogramos. 600.000 unidades internacionales a los pacientes que pesen entre 12 y 27 kilogramos. Y ya 1.200.000 a los pacientes que pesen mayor a 27 kilogramos. Entonces, ¿cómo vamos a indicar acá? Pues prácticamente, ¿cuánto era la dosis? ¿Cuánto le corresponde para un peso de 18? Menor a 600.000. 300.000. Entonces, y esta presentación la tenemos. Entonces, ¿cuánto será acá esta presentación? 600.000 de benzatínica, 300.000 de proteína y 300.000 de sodio. Bien. ¿Y en total cuánto vamos a tener? Vamos a tener 1.200.000 unidades internacionales. ¿Por qué 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? No, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es más o menos la suma que me va a dar esta cantidad de presentación. Y yo le voy a indicar a ese niño toda esa presentación. ¿Le corresponde o no le corresponde? Por su peso no le corresponde esto. Por eso es que siempre debemos colocar la dosis que le corresponde. Aplicar 600.000 unidades internacionales intramuscular estable. Y esto es muy importante que ustedes no se olviden nunca, jamás de los jamases, aunque la mamá te diga y te jure y te perjure de que no es alérgico, igual tienes que poner en tu indicación para que la enfermera le haga una prueba de sensibilidad. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Y qué más? Y por si acaso también de las penicilinas, también es importante que ustedes sepan
cuál es endovenoso. Porque esto de la benzatínica tú no lo puedes poner endovenoso, si no lo vas a mandar al otro lado. Entonces es importante por si acaso. Todo lo que ustedes van a encontrar, pues esto es intramuscular, ¿ya? Benzatínica. La única que vamos a dar endovenoso y los utilizamos en los pacientes con internados y con neumonías, etc. Entonces la penicilina sódica cristalina, ¿ya? Entonces ya vamos a ir viendo cuando veamos neumonía, vamos a empezar a calcular esto. ¿Qué más? Bueno, creo que se entiende. ¿Preguntas? Yo creo que quedamos en esto. Ya que están todos aquí, hagamos un sorteo. Tengo un librito, no sé cómo hacemos el sorteo. Solo para usted. ¿Cómo hacemos el sorteo? ¿Qué dice? Hay que rifarlo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Radicosis, cefalea, frontal, sinusitis. Ya, entonces, alguien lo va a sortear. No sé, ¿cómo sorteamos? Yo no me realista. Sí. Ya está lista, ¿no? ¿Quién da el número? Dos personas que suma ingredientes. Ah, ya, también puede ser. Georgina va a dar un número. 15. ¿Y qué vamos a hacer eso? Número como Toma otro número y lo divide entre dos. Y ese es el que abre. Y lo que está menos de 15 ya cagaron. Hacerlo. ¿Qué? 30. Ya, 30, ya hacer la operación. 35. Sí, y la población. El número 22. A la de macho. 45 dice que entre 2 sale 22 puntos. ¿Ya el 22? Número 22. Pamela Soto Saavedra. Yo soy diagnóstico y nos vamos. Pero hay más, tengo más casos clínicos. Pero mira, ahorita no hemos entrado en lo que es la parte de lo que son los sonidos respiratorios. Escuchar, pero no me va a alcanzar el tiempo. ¿Qué dicen que es esto? Una sinusitis. Sí, es una sinusitis, ¿no? ¿Y le van a pedir radiografía a este chico o no le van a pedir radiografía? ¿Cuántos años tenía? Si tiene complicación. 8. 8 años. Sí, podría. Pero solo para descartar otras cosas. Recuerden siempre de este cuadrito también. Pregunta de examen, este cuadrito. Aquí está la respuesta. 8 años. Si tú estás pensando en una sinusitis de tipo frontal, entonces ¿qué van a hacer? De 6 a 10 años, estos ya están desarrollados. Entonces puede ser opcional tu radiografía, ¿no? Pero si digamos, si es el mismo cuadro hubiese sido en un niño, digamos, de 5 años o de 4 años, estarás pensando en algo frontal. Te va a servir tu radiografía ahí, digamos, buscando algo en esa región. Entonces vamos a ir viendo. ¿Qué le vamos a dar de tratamiento? Pues prácticamente dice que de elección igual la amoxicilina. Se van a hartar ustedes de la amoxicilina. Pero y después vamos a ir viendo otras patologías que obviamente que no nos va a servir ya mucho la amoxicilina, ¿no? Por ejemplo, si en este cuadro clínico ya la mamá refiere y te dice ya le di amoxicilina, ¿qué le podemos dar como otra segunda opción? Amoxicilina más ácido clavulínico. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto cuando ya tenemos 2 medicamentos ahí? ¿Cómo calculamos? ¿Qué creen? Ahí tienes, miren, amoxicilina más ácido clavulínico. Viene de 400 y de 50
de 400 miligramos la moxi y el ácido clavulánico de 57 miligramos. Igual vienen en 5 meses. Sumamos las presentaciones. ¿Qué hacemos? En estos casos, tomamos en cuenta la primera, esta, 400. Y es lo mismo que hemos sacado. Ustedes multiplican y hacen todo eso, pues vemos. ¿Cuánto les sale? 27. A ver, 27, 25, 9 ml. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas. ¿Será que te sale 9? Sí. Que pesa, ¿cuánto pesaba? Pesa 27. 27. Utilizando la dosis Y es el de 80. 400. Te va a salir más. 27. Te va a salir como 13, 13.5. Pero ¿cuánto es la dosis? Vamos a utilizar 80. No, mejor dicho es 80, ¿no? O sea, aquí estamos, 80. 80 por 27 por 5 dividido entre 400 me sale 13.5. 27 dividido entre. ¿Sí? Dividido 80 por 27 por 5 me sale 10.800 dividido entre 400 me sale 27 y lo voy a dar cada 12 horas. Entonces divido entre 2 me sale 13.5. Es mucho, ¿no? Para darle 13.5. ¿Qué? 13.5 Ay, ¿verdad que decía toda poco? una jeringa, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Buscar otra opción. Pues le daré lo mismo, pero que ya viene en más. Ya no viene solo de 400, viene esta, ya el método corte ya viene de 800 miligramos. Entonces ya ahí acorto más la cantidad y me saldría 6.7 ml y oral cada 12 horas por 20 días. ¿Listo? Bueno, yo creo que quedamos ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Bueno, de verdad felicitarles a todos. Y hay personas que estaban mal en el primero que mejoraron muchísimo. Y bien, hay que nomás seguir estudiando y bueno, a seguir adelante. Y ya vuelven de aquí a 2 clases. ¿Cuánto tiempo, cuándo dan su examen con la doctora? De aquí a 2 semanas posiblemente. Ya. Doctor, Igual. no choque ese examen con el parcial, ¿Qué parcial? con el parcial de teoría. Porque la próxima semana vamos a hacer bloque C y bloque B. La doctora nos va a dar una semana más para practicar y la siguiente recién es el examen. O sea, de aquí a 3 semanas. Entre finales y principios de octubre. Pero el parcial no creo que choque. ¿Con qué examen, pero? Con la teoría de teoría. No creo que choque. Falta harto. Neumonía, TB. Nos faltan varios temas. Ajá. Sí, porque nos falta asma, nos falta neumonía. Bueno, entonces, preguntas. Esto lo vamos a volver a pasar en la parte de atrás.